Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Instituto de México, aquí en París, la película documental Muchachas de la realizadora mexicana Juliana Fanjul, en la que aborda la peculiar relación de las empleadas del hogar con sus patronas en el seno de familias acomodadas en la Ciudad de México. Cuando mis hijos estaban chiquitos, así los agarraba yo. Los agarraba yo así, y así. Lavaba yo su cabecita así. Así se bañan los niños, Juli. Le agarras así, le lavas la cabeza. Y así. Y luego ya lo metes, ya que le lavaste su cabecita, lo metes a la tina. Pero lo agarras así, así. Cuando son bebés. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Juliana Fanjul ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes, gracias Jordi por la invitación. No, es un placer recibirte aquí en los estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en 1981 en el Reino Unido, pero que has crecido en México, donde vas a estudiar comunicación social en la Universidad Iberoamericana. ¿Te interesaba el cine como arma, con un fuerte contenido social, quizás? Sí, creo que desde bastante joven edad hubo un documental que me marcó profundamente, La pesadilla de Darwin, y decidí que eso era a lo que quería enfocar mis estudios y mi vida. Siempre me gustó ir al cine. En algún momento mi papá se burlaba de mí, me decía, yo creo que te gusta ir al cine, no que vas a querer estudiar cine. Sin embargo, bueno, llevo ya un ratito haciéndolo y creo que sí es lo que quería hacer. Habiendo nacido en el Reino Unido, imagino que Ken Loach era uno de tus directores predilectos, ¿no? No, absurdamente fue como un accidente, digamos, de la vida. Mis padres estaban estudiando en Inglaterra, estaban becados, pero yo regresé a México cuando tenía 1 año, entonces no hay ni siquiera un recuerdo en mi memoria de mi vida inglesa, aunque por supuesto que hay referentes en los directores que admiro ingleses. Ken Loach, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Vas a hacer una tesis que es un pequeño documental de ficción, un cortometraje de ficción que gana el primer premio del Festival de Riviera Maya Underground en México. Como decimos, es llegar y besar el santo, ¿no? ¿Te esperabas ese premio ya de entrada? No me esperaba absolutamente nada. Fue un primer intento hacia la ficción, en donde muy rápidamente me di cuenta que me interesaba más el trabajo con la gente real, digamos, no con los actores profesionales, y que buscaría un mensaje político como mucho más cercano a las voces de los propios protagonistas del cine. Sin embargo, fue un ejercicio interesantísimo porque todavía lo hicimos en película, en 16 milímetros, cosa que ya se ha perdido ahora. Entonces creo que es importante, sí, digamos, en mi experiencia, porque tocar el fílmico y tener esa experiencia del cine como lo era cuando surgió, me permitió entender el cine de una forma muy, muy particular. Ahora ya es algo que se evapora, ¿no? Ese digital que no está en ningún lado. Juliana Fanjul, vas a graduarte en el departamento de documental de la prestigiosa Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. ¿Qué significó para ti esos 3 años que pasaste allí? Un parteaguas total. Creo que, de hecho, la posibilidad de hacer la película Muchachas muchos años después nace por esta experiencia en Cuba. Siento que salí de mi burbuja, de un confort en el que había crecido en un México privilegiado, de una parte de la sociedad que vivimos pues muy consentidos, y llegar a Cuba, descubrir una situación social y política totalmente distinta en este hervidero que es la Escuela de San Antonio de los Baños, que es una cosa genial, en donde conviví con estudiantes totalmente, era como un lugar, como un psiquiátrico de puros enloquecidos del cine, de 25 países. Entonces fue como una cosa, un prisma así de abrir los ojos a todos los rincones del mundo. No sé, mi mejor amigo en ese momento, y que se volvió el sonidista de mis películas en Cuba, era un muchacho hondureño cuya madre trabajaba en una ferretería y ni siquiera sabía
sabía leer y escribir, un muchacho que de otra forma jamás hubiera podido entablar yo un diálogo con él y hubiéramos tenido una cercanía. Entonces se rompieron, qué sé yo, pues patrones absurdos de esa verticalidad en la que vivimos en México de una forma fantástica, porque era este arte y esta locura por el cine y de no dormir, y no dormimos durante 3 años y fue increíble. ¿Llegaste a cruzarte con García Márquez o con Clint Eastwood, quizás, que iba bastante por allí? Sí, con Clint Eastwood no, con García Márquez sí, con Fernando Birri, otro de los fundadores de la escuela, con personajes maravillosos que tuvieron esa idea, ese sueño de crear la escuela y que todavía perdura ese sueño en las generaciones de egresados y de los muchachos que están ahí. Vuelvo el año que entra, en unos meses regreso a la escuela, me ofrecieron un trabajo para coordinar el departamento documental de la escuela, así que voy a volver. Felicidades, bravo. Un ratito más a Cuba. Ahí en esa escuela vas a dirigir Si seguimos vivos, un documental que rodaste en un asilo de ancianos, ahí en La Habana. Es un tema muy delicado, ¿no? Estar a 2 pasos de la muerte. ¿Cómo reaccionaron las internas de ese asilo? Sí, es un documental en el que yo perdí a mis padres cuando ellos eran muy jóvenes. De hecho, mi madre falleció en un accidente de coche cuando yo vivía en Cuba y por supuesto fue algo que me marcó. Y siempre me quedó como ese fantasma de cómo hubieran sido ellos si hubieran llegado a la vejez, porque murieron de 49 y de 55 años, eran muy jóvenes. Entonces la búsqueda empezó por ahí, a intentar acercarme a sus cuerpos, a las arrugas, a lo que queda, ¿no? A lo que queda palpable de esa vida tan larga. Y bueno, La Habana es un lugar espectacular porque los cubanos en general son muy longevos y encontré este sanatorio en donde habían más de 250 personas separados entre hombres y mujeres, y finalmente me fui concentrando y tratando de reducir a los personajes en solamente mujeres mayores de 90 años, entre 90 y 110 años. Y bueno, fue un viaje, estuve prácticamente viviendo ahí durante 3 meses, confrontada, así, pues falleció. La película abre con la escena de una mujer que murió en el asilo, y un poco la experiencia que surgió, o que resuena todavía en mí después de esos meses, es que ese lugar se parecía mucho como a un jardín de niños, ¿no? Lo que le escuchaba yo decir a estas mujeres que ya habían perdido su mente era muy similar a lo que puede decir un niño. Llamaban a su mamá, llamaban a su abuela, preguntaban quién les iba a dar de cenar, estaban completamente perdidas ahí. Entonces, claro, un espejo muy duro de nuestras sociedades, de cómo esos viejos de repente terminan ahí, alejados por completo de sus familias, y pues de lo que si seguimos vivos, esa es mi tesis, nos va a terminar por suceder. Es una especie de vuelta a la infancia, ¿no? Es en cierto modo consolador, ¿no? Saber eso, que uno se va a fundir quizás en ese infantilismo, ¿no? Sí, lo que yo me di cuenta es que no sufrían, que el que sufre es el que está consciente, y sin duda había algunas internas que tenían familiares que las venían a visitar, y siento que para ellos era muchísimo más duro finalmente. Juliana, desde el 2011 vives en Suiza, donde has realizado un máster en cine en Lausana y Ginebra. Esas 2 ciudades, Lausana y Ginebra, son muy diferentes de Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, es el agua y el aceite. O quizás no tanto, ¿no? Las montañas están cerca también, como... Sí, aunque creo que sí, que en el cotidiano que se vive en uno y en otro sitio, en todo caso para mí es muy distinto, simplemente por el tamaño, ¿no? Vivo en Ginebra, 350,000 habitantes, yo creo que ni en el barrio en el que yo vivía en México hay tan poca gente, pero a pesar de que extraño todos los días muchísimas cosas de México, he encontrado una calidad de vida que creo que extrañaba. La inseguridad, el tráfico, en fin, las cosas que vivimos desde hace algunos años en México nos han llevado a muchos a escapar. Volviendo a Muchachas, la película que presentabas esta semana aquí en el Instituto de México, ¿cómo nace la idea de dedicar un documental a las muchachas que trabajan en hogares acomodados en México? Pues seguramente no la pude haber hecho si no me hubiera ido a vivir al extranjero. Al estar sin ellas uno se da cuenta del valor que tenían en algo tan simple y tan absurdo como es el aseo de la casa cotidiano, que de repente uno lo tiene que hacer, pues sí. Y luego en la ausencia de la familia,
¿no? Mi abuela falleció cuando yo estaba estudiando en Suiza y pasaron dos cosas, que yo llamaba Remedios porque era ella la que se acordaba de las recetas de mi abuela, ¿no? Y al ya no estar esa figura de mi abuela, pues la receptora de toda esa memoria era Remedios, que me pareció algo fantástico, porque no era alguien de la familia, pero a la vez sí, ¿no? Entonces eso, había una ambigüedad y una contradicción interesante, y una contradicción fuertísima, que eso a mí me pegó y me chocó, fue que todos los de la familia recibimos el pésame de la muerte de mi abuela y Remedios no. Y a mí yo me imaginaba que la persona que quizás más la iba a extrañar, no porque a mí no me haya dolido la muerte de mi abuela, me dolió profundamente, era Remedios, que convivía en esa casa, porque la ausencia física del que de repente se va le pega más duro al que tiene que sacar la ropa, al que de repente pues ya no escucha esa voz, al que le falta ese cuerpo, y a ese cuerpo en todo caso a la que más le iba a faltar era Remedios, y que por ser una empleada, por trabajar ahí y no tener ese lazo sanguíneo, no recibir las condolencias, me parecía brutal. Y al hacerme esa pregunta, me di cuenta de la injusticia y esa pregunta terminó a través de la película convirtiéndose en un espejo para hacerme la pregunta a mí misma. ¿Y yo qué en estas relaciones? ¿Cómo era la relación de la muchacha con tu abuela? En la película vemos la campanita de cristal que sonaba para decir que habían acabado de comer, ¿no? Nunca comían en la mesa de la patrona. De nuevo ambigua, porque había toda esta crema, digamos, y que sin duda mi abuela lo hacía con el mejor corazón. Ella siempre decía que es que Remedios es como mi hermana, pero pues claro, uno come en la mesa con su hermana, Remedios estaba afuera, uno a su hermana no la llama con campanita, ¿no? Entonces, todos estos recuerdos fueron surgiendo en mí al hacer la película, y en algún momento confronté a Remedios a esa situación, y lo que es increíble es lo revelador de su respuesta, ¿no? Cuando yo le pregunto, mi abuela decía que usted era como su hermana, ¿usted cómo la veía? Y Remedios me dice, como una patrona, o sea, para ella no había ninguna duda de cuál era el lugar de cada quien, y eso es muy fuerte. ¿Cómo se tomaron esas muchachas el hecho que les preguntases cosas tan íntimas como la relación con sus patronas con una cámara entre las manos? ¿Había un cierto pudor quizás? Yo creo que sí, creo que se siente en algunas escenas, y yo conscientemente decidí que eso permaneciera en el corte de la película porque habla de nuestra relación y de nuestra distancia, ¿no? Con cada una fue muy distinto por la relación que tenía con cada una. Lupita, bueno, ciertamente es alguien mucho más extrovertido. Con Lupita yo vivía, esos primeros cortos de los que hablamos al inicio, Lupita me vio hacerlos en esa casa. Ella era la que nos hacía los sándwiches y las tortas, en fin, nos ayudaba a los jóvenes estudiantes a hacer esos cortometrajes. Cuando de repente le dije que ella sería la protagonista, bueno, ella estaba feliz, ¿no? Entonces inmediatamente me voy a poner a dieta y hay que comprarme un uniforme, un uniforme nuevo, me tengo que salir muy bien y me voy a cortar el pelo. Entonces con ella se volvió inmediatamente una complicidad, era como un juego, hasta que siento que ella se dio cuenta del poder de la cámara y fue ella la que decidió que en esa escena final o casi final en donde subimos al techo, al lavadero, ella de repente me suelta esta especie de confesión sobre pues su dolor más profundo, la relación dura, la relación de violencia con su esposo, la ausencia de su padre y cómo ella se da cuenta de pues todo lo que lleva cargando y el esfuerzo que ha hecho por criar a sus hijos, que es la historia, bueno, de millones de mujeres que se dedican a este trabajo, ¿no? Son historias terribles, madres solteras, y sobre todo denotan un machismo terrible también de nuestra sociedad, ¿no? Sí, antes de elegir que la película se centraría únicamente en estas tres figuras, entrevisté a muchísimas. Me imaginaba antes que iba a ser algo coral, mucho más grande, quizás más inspirado en mi película anterior, y lo que fue muy notorio es que no había una sola historia que no tuviera alguna gota de violencia, siempre ligada a una figura masculina. Entonces es algo que siempre, algo recurrente. ¿Cómo acabó la historia de Remedios después del fallecimiento de tu abuela?
Bueno, vendieron la casa, perdón, y Remedios se fue a su pueblo a vivir con su hija, puso un puesto de comida, a vender comida allá. Nosotros estuvimos llamándola por si... a mí me inquietaba y a mi tía también que no se sintiera bien y que quisiera regresar, porque otra de las contradicciones es que en este trabajo bastante esclavizante, muchas de estas mujeres encuentran una independencia y cierta libertad. Hay un cuarto muchas veces en el que pueden vivir solas, y eso probablemente no iba a ocurrir cuando ella regresara a su pueblo. Hay que compartir las habitaciones con los hijos, con los nietos, en fin. Entonces eso nos preocupaba. Finalmente le ofrecimos trabajo en casa de... Yo no, pero le ofreció trabajo a mi tía y Remedios nunca quiso volver, entonces me imagino que está bien. A veces platicamos por teléfono y ella dice que está bien. Juliana, Muchachas ganó aquí en París precisamente el primer premio de documental en el Festival de Cine de Derechos Humanos y finalmente se estrenó en México el año pasado, ¿no? Sí. Fue un premio que nos llenó de emoción porque, claro, es un festival con mucho prestigio. Bueno, ganar en París, que es una ciudad de cinéfilos y críticos, que es conocido. Pero además fue un premio precioso porque lo daban los presos de una institución. Florey Mérangis, a la cárcel. Exactamente. Y entonces, bueno, que ellos lo otorgaran, bueno, para mí pues decía muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, un orgullo tremendo. Y sí, logramos exhibir la película en salas después de darle la vuelta a través de varios festivales, como suele ocurrir con este tipo de documentales. Y lo hicimos en salas independientes en México. Me di cuenta que el público de esta película no estaba en los grandes cines mexicanos en donde iba a competir con Transformers y yo que sé, Hollywood y tal, pero que había que encontrar el público a través de las salas independientes. Hicimos un lindo recorrido por 40 salas independientes en todo el país y pues siempre los comentarios que llegan de vuelta son muy gratificantes. Me decías que ahora se podrá ver en Facebook fácilmente la película. En una página de Vimeo y a través de esto que llaman Video on Demand, quiere decir que a través de PayPal se puede pagar nada, no sé si está como en $1 o algo así poderla bajar, pero en el Facebook que tenemos de la película, Muchachas Doc, o sea, solo el DOC de documental, Muchachas Doc, está ahí toda la información para poder entrar en línea y poderlo ver. ¿Es cierto que estás ya preparando un nuevo largometraje, Juliana? Sí, de hecho es lo que me tiene en París, porque mi editora, que es la misma editora de Muchachas, Yael Vitón, una mujer fantástica, es con quien estoy trabajando para esta nueva película. Entonces por eso estoy aquí, que se centra, es un ensayo, yo creo, sobre la situación de México en estos últimos tiempos, en donde pues hemos caído en una situación de infierno, siento yo. Veo a México, sí, desde la distancia, pero también yendo muy seguido y pasando largas temporadas allá. Pues esta situación en donde no se acepta que México está en guerra, pero los números y la violencia extrema que vemos en la prensa, en todo caso, es la de un país en guerra. Entonces es un ensayo a través de, digamos, un viaje de 3 años con una periodista fantástica, seguramente la periodista más conocida de México, Carmen Aristegui, que fue censurada de su programa de radio hace 3 años tras revelar un escándalo sobre el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces yo estuve siguiendo a Carmen o al lado de Carmen desde ese momento hasta las últimas elecciones en donde Peña Nieto, bueno, finalmente se fue y vamos a ver qué le pasa a México con este nuevo presidente. Ayer protestaba la Constitución, ¿no? El nuevo presidente. Sí, bueno, acaba de tomar posesión, hay un hervidero de relaciones, de sensaciones y de opiniones, hay mucha incertidumbre y a la vez yo siento que mucha esperanza en el sentido de que necesitamos cambiar, necesitamos por completo tomar otro rumbo del que hemos estado tomando estos últimos años. En fin, estamos impacientes, Juliana Fanjul, para ver tu nueva película. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Thibaut Baudiel, quien han estado detrás de los cristales a cargo de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.